Buena, bienvenido. Ya estamos aquí en el 24 capítulo del Sábado Patriarcal. Hoy tenemos un invitado especial que se llama Lucas Carena y un escritor argentino que ha escrito varios libros. Uno era sobre el COVID, otro sobre el síndrome de Medea, otro sobre Cristo Hiperbóreo, que es el que más me interesa. Y aquí lo tenemos con todos vosotros. Pues si Bueno, queréis, bienvenido. bueno, un gusto. Gracias, Sumi, por tu invitación. Me pareció muy interesante la propuesta, esto de sábados patriarcales, así que me pareció muy interesante participar de tu programa y un saludo a toda la gran madre patria, con las diferencias horarias que nos separan, creo que son 5 horas. Así que buenas noches para ustedes. Sí, ya estamos en noche aquí. Bueno, Pues quería preguntarle un poco primero sobre su orientación política, ujú, en qué marco estaría, si se centra en la derecha, en la izquierda, ujú. o no, o está fuera de esos márgenes, a ver cómo Bueno, se encuadra. es una pregunta interesante, no fácil de responder, porque yo particularmente soy de los que creen que el juego entre izquierdas y derechas encierra una trampa, ¿no? Que es evitar una vuelta y un retorno al mundo de la tradición. Yo me identifico muchísimo con esa obra de Julius Evola de Mm. 1934 que se llama Rebelión, Rivolta contra el mundo moderno. Y la verdad es que las categorías izquierdas y derechas, además de ser eurocéntricas, o sea, con todo el cariño que le tengo y el respeto que le tengo al viejo mundo, pero además de ser categorías eurocéntricas, son también categorías un poco, podemos decir, que han quedado, digamos, supeditadas al mundo secular, al mundo que reniega de un orden trascendente, de valores perennes y universales. Entonces, la idea de izquierda y derecha le trato de escapar un poco. Como no se puede cambiar el universal de la modernidad por el universal de la tradición de un día para otro, uno en la praxis política tiene que trabajar con realismo. Adherimos a una doctrina, se llama, de la tercera posición, que no tiene que ver con la tercera vía, como se puede llegar a confundir. La tercera posición no es ni de izquierda ni de derecha, trata de ponerse al margen de esa disyuntiva. Nosotros tenemos diálogo con algunos sectores de una derecha, podemos decir, conservadora, de corte nacionalista, e hispanista, y también con algunos sectores de una izquierda nacional, cada vez menos, lamentablemente, pero que tiene algún sentido de lo patriótico, ¿no? Es decir, nosotros bregamos porque el concierto de las naciones no busque diluir las identidades nacionales, no busque hacer desaparecer las identidades regionales, étnicas, nacionales, aquellos caracteres distintivos y simbólicos de las naciones, pero siempre en una identidad que nos aferra, nos arraiga y nos pone en consonancia con lo que son nuestras características iberoamericanas, hispanoamericanas. Nosotros tenemos un idioma, tenemos una cultura, una identidad, y bueno, siempre bregamos por una suerte de patria grande también, no practicamos un chauvinismo, una especie de separatismo, al contrario, creemos en una gran patria con una identidad común. Pero básicamente para algunos soy un nacionalista, para algunos soy un tercer posicionista, para otros un tradicionalista. Me da igual, creo que no son categorías que sean incompatibles entre sí. Soy todo eso, si se quiere encasillar o encuadrar. Pero de alguna manera sí, esa es un poco mi batalla. Dialogo y al mismo tiempo critico a la derecha, y dialogo y al mismo tiempo critico a la izquierda. Por lo tanto, también soy atacado y vilipendiando por varios sectores, siempre en el ámbito en el que manejo. Yo no tengo pretensiones políticas, no soy candidato a nada, simplemente soy un curioso que escribe y que hilvana ideas, que hace algo de periodismo
y que escribe, nada más. O sea, no me inmiscuyo, por lo menos hoy, en una alternativa política partidaria, por lo menos en este momento. No descarto hacerlo en un futuro. Pero esa es un poco mi batalla, tratar de pelear por las ideas identitarias de las naciones aquí y en distintos lares del mundo. Pero yo no puedo promover un identitarismo si no tengo definido mi propia identidad como nación argentina. Así que te agradezco la pregunta, pero sinceramente, como habrás visto, no es fácil definirse en lo político, ¿no? Sí, también escuché que se definía como un nostálgico del Ajá. mundo anterior, que por eso quiere luchar contra este mundo moderno. Y entonces, pues, Sí, también vi eso, que se definía así. sí, la idea de nostálgico la he esgrimido varias veces porque el nostálgico en el fondo es una persona que no se resigna a ver que el mundo ha perdido cualquier vínculo con lo trascendente, con aquello que nos liga con algo más allá que esta vida mundana, que esta vida profana. Entonces el nostálgico en el fondo mira con un recuerdo, con algo de añoranza y al mismo tiempo de nostalgia, un mundo donde con sus bemoles, con sus pros y sus contras, la palabra era lo mismo que un contrato. Decir algo y cumplirlo era lo mismo que firmar un contrato, donde los códigos de caballería, donde los códigos de honor estaban vigentes, ¿no? Entonces con eso me identifico y por eso miro con cierta nostalgia el mundo clásico y mal llamado oscurantista medieval, ¿no? Porque al contrario, creo que fueron periodos de una grandeza y de una elevación del hombre del que el mundo moderno debería todavía aprender muchísimas cosas. ¿Sí? O incluso antes del medieval, porque el medieval vino después de que se destruyera el Imperio Romano, germánico. No, por eso digo clásico y mal llamado medieval. Digo, del mundo, todo lo que hace al mundo clásico, te estoy hablando de la Grecia, de la Roma clásica y antes también. O sea, yo soy un lector, fascinado lector de lo que es la mitología nórdica, ¿no? De estudiar las antiguas leyendas y los mitos. De ahí que el feminismo lo comparo con la tragedia de Medea, porque en Medea, si vos lees a los clásicos de la tragedia, en Grecia está ya la trama de todo lo que está pasando. La ruina de nuestro occidente ya está de alguna manera anticipada, vaticinada por los grandes tragediógrafos de la clásica Grecia, Sófocles, Esquilo, bueno, Eurípides, que escribe Medea y que te muestra a la mujer que, despechada porque un hombre la maltrata, mata a sus propios hijos. Eso es un poco lo que pasa con la cuestión del aborto hoy en el mundo. Más allá de las cuestiones geopolíticas que lo impulsan, más allá de los intereses inconfesables de un contubernio que desde hace tiempo pretende y tiene intereses de inhibición poblacional, es decir, de despoblación, para decirlo sin ambajes, la verdad es que lo que se ha inoculado en la sociedad es un síndrome de Medea que hace que las mujeres crean que es una batalla ganada, que es una conquista matar a sus propios hijos aún estando en su vientre. No hay nada de honorable, no hay nada de conquista y no hay ningún feminismo prudente en hacer eso. Sin embargo, hoy se lo ha ponderado como una de las grandes conquistas del progresismo. Progresismo deleznable que está haciendo estragos en todo el mundo y creo que hay, y a Dios gracias, una importante reacción, tanto en Europa como en el resto del mundo, a alternativas y a miradas políticas que están descreyendo de lo que el globalismo y el progresismo nos pueden brindar mediante esas medidas que atentan contra la integridad de la persona humana, que atentan y que denigran a la persona, la llevan a su más baja ignominia y por consiguiente, creo yo, y soy convencido, la estrategia es utilizar arquetipos que están presentes en el mundo clásico y ponerlos como ideales a seguir. Medea misma dice en su momento que ella cambiaría 1000 veces la maternidad, que es una gracia y que es una bendición
que solo la mujer puede llegar a tener, 1000 veces cambiaría la esclavitud de ser madre para poder ir a la guerra y autodeterminarse como un hombre. En el fondo, Medea es la primer hechicera, sobrina de Circe, otra hechicera de la Odisea, es la primer mujer feminista que reniega de lo femenino. Medea aborrece el rol de la mujer y considera que dar a luz y parir hijos es una especie de estereotipo, de rol asignado que le ha traído a las mujeres nada más que desgracia. Por lo tanto, considero yo, y es muy importante dejarlo recalcado y remarcado, que ya en el mundo clásico los grandes dramas de nuestro tiempo están definidamente retratados, acabadamente relatados. Y eso implica desafíos. Por eso la idea del mito como mera alegoría, o el mito como mera fabulación, o el mito como mera imaginación, como mera leyenda, yo soy muy crítico. Creo que el arquetipo mitológico encierra verdades que se repiten en la realidad, son estructuras como si fueran aquellos esqueletos o exoesqueletos que en la historia se van repitiendo y son esos denominadores comunes que en el inconsciente colectivo están presentes. Hoy el síndrome de Medea, que es una enfermedad diagnosticada por psiquiatras, es de lo que adolece a nivel colectivo toda nuestra sociedad. Es decir, se está queriendo hacer ver a la sociedad como portadora de un arquetipo de Medea en el que la mujer vengadora y la mujer emancipada es una mujer que no se venga de aquel que es el hacedor de sus males, aquel que la ultrajó, que es Jasón, el famoso héroe de las argonáuticas, sino que ella es una heroína y se fortalece matando a los más débiles, que son sus hijos, Feres y Mermero. Por lo tanto, es decir, en Medea lo que está, ya está figurado, ya está prefigurado aquello que quieren hacernos pasar como el ideal de mujer. Una mujer que hoy, pese a que los niveles de violencia contra la mujer se han incrementado, se han, incrementado, pero exacerbado los niveles de violencia con la mujer en tanto estadísticas, independientemente de eso, las mujeres son libres, son empoderadas por la posibilidad de deshacerse de los niños por nacer. Y cualquier cosa que vaya en contra de eso es, como bien titulaste a tu programa, es ser patriarcal. O sea, el patriarcado es algo que está como inmerso y desperdigado en una atmósfera cultural y pese a que hay maltratadores de mujeres por diestra y siniestra, el problema no son aquellos violadores o aquellas personas que incurren en un delito aberrante como violar a una mujer o maltratarla, sino que la culpa es de una cultura heteropatriarcal, de los estereotipos que un puñado, presuntamente, de hombres han repartido, roles asumidos, y entre esos roles estaría el rol de la mujer de tener que ser madre, como si eso no fuera algo añadido por la naturaleza misma de la maternidad. Por lo tanto, la mujer se tiene que liberar de todos los roles que fueron estereotipados, la mujer tiene que romper las cadenas que la apresan, como ser una mujer esclava de la casa, del hogar, y también ser esclava y presa de los niños que ha dado a luz. Fíjate vos, qué interesante esta idea de que la mujer tiene que liberarse de su rol de ser dadora de la vida. Primero, que esto es un privilegio, es un honor, debería ser entendido como tal. Pero en segundo plano, fíjate qué desnaturalización que hay que hacer de la mujer, qué desnaturalización que hay que hacer de la mujer para desarraigarla de la maternidad como algo que la oprime. La maternidad oprime. No la define la mujer, sino que la oprime. Y además es algo antojadizo que está dispuesto por
una mirada patriarcal del mundo. Un poco la tesis de mi libro, La conspiración de Medea, aborto, eugenesia y nuevo orden mundial, discurre por esto. Después podemos abundar más sobre lo que ese libro dice, pero digo, básicamente la tesis es que se ha instaurado un modelo previo a la legalización de las prácticas abortivas que hace de la mujer que aborta una heroína que se emancipa, que se libera y que logra cierta independencia de roles predeterminados por el patriarcado, incluso entre ellos estaría la posibilidad de ser madre, ¿no? Es terrible. Claro, lo que veo yo es una negación de la naturaleza misma, que antes de la Segunda Guerra Mundial era un mundo más biologicista, se basaba más en la naturaleza, en la biología, que veníamos preconfigurados de forma ontológica, natural, lo que era un hombre, lo que era una mujer, y a partir de la Segunda Guerra Mundial veo que es más culturalista, una psicología, la psicología también ha cambiado, a que todo es aprendido, todo es cultura, y hemos eso, negado la biología, la diferencia cerebral entre hombres y mujeres. Yo he estudiado psicología y lo vimos, pero de forma muy, en una asignatura de neurociencia, pero como de pasada, no se hizo un hincapié fuerte entre más trastorno, que hay más trastornos, que los tipos de trastornos psicológicos más en las mujeres, la frecuencia que hay, los que hay más en los hombres, no se hace una categorización, no se hace hincapié en esa categorización, sino se da de forma general los trastornos que hay, pero no se clasifica qué trastorno tienen más las mujeres, qué más los hombres, o qué características de personalidad suele tener más las mujeres o los hombres, sino que parece que queremos neutralizar los géneros o los sexos y no ahondar en la diferencia. Y claro, y todo eso, pues, también me recuerda lo de esto de la Adán y Eva, que dicen que había un libro apócrifo de Lilith, que Lilith era la que hubo antes de Eva y se rebeló contra el orden patriarcal, contra las órdenes del hombre, y Eva era la más sumisa, la que obedecía al hombre, que salió de la costilla. Entonces parece que estamos encarnando el mito ese de Lilith y queremos revelarnos de eso, del orden establecido, porque creemos que es algo que nos han impuesto los hombres, en vez de pensar que la naturaleza pues, nos hizo así, con esas cualidades, de tener hijos, de ser padre, esposa. Entonces lo vemos como que nos lo ha impuesto alguien y queremos ahora revelarnos haciendo todo lo contrario. Vos sabés que dijiste algo que es, por empezar, el tema de las épocas. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay algo ahí que es clave. Justamente Simone de Beauvoir, que es la primera ideóloga del feminismo hembrista, por así llamarlo, Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo en el año 48 y después todo lo que se sigue en esa línea, hasta escritos más actuales, de cuño estructuralista, como Judith Butler, en El género en disputa. El género en disputa, digamos, en ese recorrido que hay, aparece esta idea de lo femenino como una construcción, como si fuera un armado cultural. No se es mujer, llega uno a serlo, como si nada del orden natural tuviera injerencia en lo que es la definición de lo masculino y de lo femenino. Esto primer punto. Después, otras cosas que arrojaste que son interesantes, entiendo lo que es las diferencias entre el hombre y la mujer, las diferencias en las patologías, que tiene que ver en realidad con, desde las neurociencias está demostrado. Hay un libro que cito siempre que se llama Cerebro de varón y cerebro de mujer, de Natalia López Moratalla, donde explica que desde los primeros días de gestación, el feto, por su ADN y por la presencia de testosterona en el caso del varón, las primeras semanas de gestación, estamos hablando de un embrión que está empezando a adquirir los rasgos y las características, ¿no? Que es persona desde el momento mismo de la concepción, pero que empieza a desarrollarse y a evolucionar dentro del útero materno.
la presencia de testosterona genera algo que se llama dismorfismo cerebral. Es decir, ya el cerebro del varón cambia su neuroanatomía, porque la presencia de testosterona altera, hace una metamorfosis cerebral que lo separa y nunca más va a ser igual que el cerebro de la mujer. Se queman algunos grupos neuronales, priorizando a otros. Por lo tanto, desde la neurociencia ya está demostrado, básicamente, que el cerebro del varón y el cerebro de la mujer no son iguales, no solo en sus posibles patologías o derivaciones patológicas, o en cómo experimentan y viven las patologías los hombres y las mujeres, me refiero a patologías psiquiátricas, psicológicas y neurológicas, sino también que en su estado de normalidad, la forma de pensar del hombre es distinta que la de la mujer. Es decir, la forma de percibir las cosas que tiene el hombre y de entender lo que el registro y el testimonio de nuestros sentidos nutre en los sistemas de procesamiento de la información de nuestro cerebro, hacen que se manifiesten de manera distinta. Negar esto es negar la naturaleza misma. Y hoy lo que tenemos es un gran movimiento a nivel global que camina en sentido absolutamente inverso, donde hay masculinidades en plural, donde hay feminidades en plural, donde lo femenino y lo masculino son roles asumidos, estereotipos forzados, y que hay que borrar esto. Te enseñan a que las nenas tienen que jugar a las princesas y a que los niños tienen que no sé, jugar con los autitos. Y esto estigmatiza. Mira, hay un punto, uno de los experimentos que cita López Moratalla es uno donde justamente se invertían roles con los niños, se les daban autitos, coches pequeños a las niñas para jugar, y a los varones se les daba muñecas. Y la mayoría, salvo algunas excepciones, la mayoría de los chicos tendían a jugar con las muñecas haciéndolas colisionar, haciéndolas chocar, y las niñas decoraban a los autitos con lentejuelas y brillantinas. Es decir, porque la forma y las actividades lúdicas del cerebro son las mismas independientemente de los juguetes. Entonces ahora hay una gran movida de los distintos sistemas educativos, de educación sexual integral para los niños en estado preescolar, en nivel inicial de educación, que pretenden que los juguetes pueden ser sexistas. Entonces hay que evitar el sexismo en los juguetes. Los juguetes no pueden ser sexistas, los juguetes son juguetes. No pueden estar provistos de una atmósfera patriarcal con el fin de estereotipar a la niñez y a la infancia. Por consiguiente, digo, estamos forzando la realidad. El progresismo lo que en el fondo es una gran estela de pensamiento mágico. Pretende modificar la naturaleza modificando las formas de percepción. Hay un experimento del doctor Mannix, de un niño, el famoso caso de David Reimer, el niño sin pene, el famoso, que intentó demostrar que el sexo es algo netamente cultural y educar a un niño que por una, desgracia del destino sufrió una amputación peniana, si lo educaba como una mujer, iba a ser una mujer. Obviamente que el experimento fracasó en todo plano, fue un terrible fracaso. Esto está documentado en distintos trabajos sobre la materia, pero bueno, es una demostración más de que el sexo no es algo que se puede enseñar, que se puede introducir como cualquier enseñanza o contenido curricular, sino que el sexo es algo que viene dado por naturaleza y en todo caso se puede conducir, en todo caso hay que enseñar a la no discriminación, eso me parece asequible, plausible de ser contemplado, evitar las diferencias jerárquicas por sexo. Yo creo que las diferencias entre los sexos en materia cognitiva, si bien están, no nos impide a los hombres y a las mujeres realizar actividades
que son portadores de una inteligencia plena. A ver, ya en el Renacimiento, François Pollard de la Barre, ¿sí? O de la Barre, bien pronunciado, fue un sacerdote católico que escribió el primer documento, el primer ensayo, negando la diferencia entre los sexos biológicos, sobre todo para desempeñarse en la vida política, en la vida civil. Eso creo que es algo que ya está superado. No se le niega hoy la posibilidad a una mujer de acceder a cargos públicos, ni mucho menos de desempeñarse en tareas que requieren de la inteligencia para desempeñarse. El feminismo reclama un techo de cristal, de que no puede ascender a los más altos rangos dentro de las estructuras organizativas, tanto de las, de las empresas o del Estado, del aparato de gobierno, pero nunca reclama, fíjate vos, el piso de barro, nunca reclama el piso de barro, nunca reclama por trabajar dentro de una fundición o por meterse o inmiscuirse a trabajar en la minería, por ejemplo, donde puede quedar sepultado si algo mal sucede, ¿no? Y eso, en el fondo, es no un reclamo de igualdad, sino que esconde, o mejor dicho, revela lo que en realidad intenta esconder, que es un reclamo de privilegios y no de igualdades. Pero bueno, Sí, si vos querés, podemos hablar de Cristo Hiperbóreo, que sé que tenés un particular interés de abordarlo eso. No quiero tampoco... Sí, pero ese tema también, que hay estudios, por ejemplo, de Simón Baron Cohen, que hay un documental muy bueno que se llama La paradoja de la igualdad de género, el lavado de cerebro, y te cuenta cómo los países nórdicos llevan a eso al extremo, a esa neutralidad, quieren educar, eliminar todos los estereotipos sexistas y ser totalmente neutro. Ponen a lo mejor un juguete con ojos, pero no le ponen sexo, para ver si los niños juegan con esos juguetes sin saber ni siquiera si son muñecas o muñecos. Entonces lo lleva un extremismo que yo no sé qué quieren conseguir o quién está implantando ese extremismo. Y entonces pues, dice también él que ha habido experimentos con chimpancé hembra, con chimpancé en macho, y hacen lo mismo que las humanas, que los machos se van con juguetes pues, de construcción, de guerra, y las hembras se van con muñecas, las cuidan, que no solamente cosa de humanos, sino que también en los mismos animales se ve esa diferencia, que son naturales. Bueno, ya, digamos, estas mismas categorías, perdón, voy a conectar la computadora porque me estoy quedando sin batería. Esas mismas diferencias intelecto-cognitivas y que hacen también a la estructura de nuestra neuroanatomía, no solamente, digamos, afectan al hombre, sino a todas las especies biológicas en el reino animal. A ver, por ejemplo, si uno toma las mismas consideraciones que van desde la teoría evolutiva a las teorías etológicas de Konrad Lorenz, y uno ve parangones entre el mundo animal y el mundo biológico, están registradas las diferencias de la regionalización del cerebro. Por ejemplo, Broca estudió que el sentido del habla en el cerebro humano está de la tercera a la quinta circunvolución frontal izquierda. Entonces hay una localización del lenguaje. Bueno, obviamente que los movimientos y la activación y desactivación de grupos neuronales y todo lo que es la sinapsis neuronal en el cerebro está delimitado por cuestiones incluso de espacio, de anatomía y de anatomía del propio cráneo, sin caer, obviamente, en un biologicismo extremo, como si fuéramos César el Hombroso, por ejemplo, que pretendía, por ejemplo, descubrir la anatomía, por ejemplo, la anatomía craneal de los delincuentes, cayendo en una especie de biologicismo extremo, sin caer en eso,
tenemos que decir que el cerebro está condicionado por la cápsula que lo contiene, por eso tenemos circunvoluciones, por eso el cerebro está todo como si fuera un acordeón, porque está como apretado en un lugar. Nosotros somos cosios. Nuestro cerebro tenemos un sistema nervioso que funciona centralmente, está centralizado, sus funciones están centralizadas, no somos como el molusco, como el pulpo o como la medusa, donde nuestro sistema de percepción está descentralizado, sino que nosotros tenemos un CPU centralizado, un ordenador donde la información va y donde la información vuelve a nivel de respuesta. Somos un sistemizado, sino que también ese sistema está permanentemente condicionado por nuestra estructura anatómica, y por eso también el cráneo se fue adaptando y fue modificándose. Por eso el ser humano tiende a la cabeza dolicocéfala, es decir, el cerebro crece desde la periferia al centro, perdón, del centro a la periferia y de atrás hacia adelante. Las partes frontales de nuestro cerebro son las más humanas. Es lo que se llama el neocórtex, el esquema neocortical, que es la parte más distintiva del ser humano, pero eso no quiere decir que conviva con un sistema límbico y con un sistema reptiliano, que son las formas más primitivas de nuestro cerebro y que compartimos con otras especies vivas, sobre todo con los mamíferos avanzados. Pero, como vos bien decías, los grandes homínidos, los grandes grupos de homínidos, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés, ya logran una inteligencia que les dan el rango cuasi de individuación. Ya, es decir, hay simios, primates, insisto, homínidos avanzados, que te miran con una expresión casi humana y que tienen comportamientos casi humanos que podrían ser confundidos con los de cualquier persona. Por lo tanto, esto valida y convalida la idea de que nosotros estamos condicionados por la naturaleza. Y fíjate que hay que ser muy cuidadoso, Umi, con las palabras. No estamos determinados por la naturaleza, pero sí estamos condicionados por la naturaleza. Lo mismo, estamos condicionados por la sociedad y la cultura, pero no estamos determinados por las construcciones culturales o socioculturales. Por lo tanto, no somos, bien digo, un mero constructo social, por lo tanto, no somos una mera construcción, una mera edificación sobre bases endebles de usos y costumbres inmersos en la sociedad. Si nosotros fuéramos eso, seríamos el producto de una ingeniería social aberrante. No seríamos dueños de nuestra conducta y no podríamos tener un albedrío. La sociedad nos condiciona. Nosotros acá, ahora para este streaming que estamos teniendo, por ejemplo, no estamos haciéndolo en cualquier idioma. No estamos hablando en cualquier idioma, estamos hablando en español castellano, más precisamente. Y eso nos permite comunicarnos. Y el idioma nos condiciona nuestra forma de pensar. Seguramente que la forma en que articulamos palabras es la forma en la que articulamos pensamiento. Pero pero es una sumatoria de ambos factores. Nos une que hablamos y compartimos el mismo idioma. Nos separa, por ejemplo, de que yo soy hombre y a lo mejor estoy condicionado, no determinado, por elementos que me definen en mis características y en mi masculinidad, cosa que a vos no. Entonces, lo que hay que evitar acá son los determinismos. Y creo que el progresismo que pretende que la sexualidad es una construcción social cae, como todo determinismo es malo, en un determinismo sociológico o sociocultural, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadoso y evitar estos determinismos, porque realmente son formas de simplificar la realidad que la mayoría de las veces es muchísimo más compleja. Sí, de esto también habla Steven Pinker en un libro que se llama La negación de la naturaleza humana. Y habla de esto mismo, que la psicología misma ha evolucionado de eso, de biologicista, ahora un constructivista total. Y entonces bueno, ni siquiera hay consenso en la propia psicología, no se da una rama
La psicología evolutiva, por ejemplo, que es la que veo yo que es más realista, esa es la que yo pienso que debería de darse en todas las universidades y no que cada psicólogo da su propia teoría, otro más biologicista, otro más constructivista, que al final salimos de ahí, de la academia, que cada uno tiene su propia teoría en la cabeza y no hay una rama, mmm, una oficial que te diga esto es lo que es la realidad, sino que la psicología se ha vuelto las ciencias sociales, estas que no tienen validez ninguna, no sé por qué se financian de forma pública, que hemos perdido el norte. La ciencia ahora mismo está perdida el norte y la psicología igual. No Bueno, sé cómo estará por tu país, no sé. no, no, las universidades se han convertido en usinas de adoctrinamiento. Entonces, la educación lamentablemente está al servicio de intereses espurios que buscan confundirlo todo y requieren primero de una disolución de las identidades. Buscan que los académicos salgan desorientados, extraviados, con una falta total de ciencia, de cientificismo. A ver, por decirte un ejemplo, el otro día, espérate que lo busco rápidamente. Claro, que conocemos más a Jadis Barley que al Monish, que te he dicho antes del experimento de Reime. Ese se ha tapado, no lo conoce nadie, y nada más Ajá. que se le da bombo a Simón de Beauvoir, a esta Jadis Barley. Uh-huh. Mira, te leo la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Para que vos veas Sí, lo que puede el progresismo. La Universidad de Buenos Aires, que es la universidad estatal más importante de la Argentina, la que maneja el mayor de los presupuestos, que supo forjar en su momento, hombres de ciencia, dicta un curso de posgrado, la Facultad de Psicología, vos que estudiaste psicología, se llama Curso Virtual, Epistemología no binaria, la biopolítica del siglo XIX desde los feminismos del Abya Yala. El Abya Yala es la forma que en dialecto cuna, que es un dialecto de la región de Ecuador, de Colombia, de Centroamérica, para no hablar de América, porque esto es colonialismo. Eh, es decir, digamos, los feminismos de Abya Yala, queer y cyborg, el sujeto de la fármaco-porno-tecno-biopolítica en las eras de la criptomoneda. eso que... Pará, te vuelvo a repetir el título del curso, porque digamos, es maratónico leerlo. Cuando terminás de leer esto, tenés que tomarte vacaciones para descansar. Epistemologías no binarias. Esto es lo que enseña hoy la Universidad de Buenos Aires. Epistemologías no binarias. La biopolítica del siglo XIX, desde los feminismos Abya Yala, queer y cyborg, el sujeto de la fármaco-porno-tecno-biopolítica en la era de las criptomonedas. ¿Qué eso? Esa es la ciencia que hoy se enseña en el pleno siglo XXI en las más altas casas de altos estudios. Y lo que buscan es esta, ¿no? Esta es la cuestión del no binarismo, del igualitarismo extremo, de la ideología queer, de la bandera multicolor, porque es una forma de diluir las identidades. La idea es que seamos transhumanos, ni hombre ni mujer, y además que nos identificamos con cualquier bandera. Fíjate que esto del indigenismo, de decir Abya Yala a América o a Iberoamérica, decirle Abya Yala es una forma de destruir la identidad hispanoamericana con una suerte de neoconservadurismo pro-aborigen de nuestras antiguas tierras precolombinas o prequilombinas, como decía el padre Castellani. Y por otro lado, que quilombo en Brasil eran los prostíbulos, fíjate que donde todo el mundo estaba con cualquiera, ¿no? Por otro lado, habla de identidades no binarias, habla de queer, habla de biotecno, fármaco, porno, biopolítica. Es decir, en el fondo, esta ensalada también lo que busca con la ideología queer es que todos asumamos una bandera multicolor, ya sea de los pueblos originarios o de identidades, minorías sexuales, que no sé si, pero
lo que intentan es darle un globalismo. La idea del internacionalismo y de abrazar nuevas identidades, nuevas banderas, a cada una de ellas se le da justamente las pinceladas de lo multicolor para que no se parezcan a ninguna bandera nacional. O sea, esa cuestión no están dadas por una identidad, qué sé yo, las aspas de Borgoña, que representan a la hispanidad tradicional. No, están dadas por nuevas formas que niegan todas las banderas, porque en el fondo la bandera multicolor es la no bandera, es el no símbolo. Entonces, acá lo que hay es una depreciación de los rasgos identitarios que no buscan la preservación o la conformación de nuevas culturas, sino que lo que buscan es la anticultura. Y yo lo veo con preocupación. Por eso lo que vos decís, Umi, respecto de la universidad, es que se han convertido en rediles ideológicos de la más baja calaña que obedecen a intereses inconfesables de otras usinas a nivel internacional para tratar de destruirnos y dejar tierra arrasada en materia cultural, identitaria y de espíritu soberano y nacional, ¿no? Y yo lo veo con preocupación, con mucha lástima. Ya a mi edad esto a mí no me genera ningún efecto, pero a las nuevas generaciones les puede generar confusión y es, no tengas dudas, lo que pretenden. Buscan generar una confusión a los más jóvenes, a los que están en edad de formación y a los que están forjando su identidad o anti-identidad ciudadana. Están generando una contraidentidad ciudadana. Y eso es lo que tenemos que combatir y es por lo que tenemos que dar la batalla, ¿no es cierto? Claro, y eso influye en que cada vez haya más transexuales, porque el porcentaje de transexuales ha aumentado, de homosexuales también, cuando antes había muchos menos. Entonces eso también está confundiendo a las personas, es someterlo a ese ambiente de por todos lados, tanta propaganda de esta multicolor, como si estuviera de moda ser transexual. Eso afecta a los más vulnerables, a los más jóvenes, y a lo mejor tú estás confundido y ya enseguida te marcan el camino y ya te dice que eres transexual, en vez de dejarte un tiempo de reflexión, en vez de meterte los bloqueadores hormonales desde pequeño, que te dejen reflexionar, porque todos los adolescentes pues hemos tenido, cuando hemos sido adolescentes hemos tenido confusiones de todo tipo, entonces parece que nos quieren marcar un camino para que eso gastemos dinero, porque ellos ganan dinero con las operaciones, con los bloqueadores, y lo convirtió en eso, en una moda, en movimiento. Lo que antes a lo mejor era un trastorno de disforia de género, ya los quieren sacar del DSM, igual que la pedofilia también la quieren sacar. Todo parece que está todo marcado por una agenda. Claro, claro, está marcado, como dice Roberto Castellanos, acá en Argentina, el primer objetivo es generar una anticoncepción cultural. Si uno promueve la ideología queer y se genera la transexualización de las sociedades, lo que tendemos es a inhibir la reproductibilidad de la sociedad. Las sociedades no se reproducen. Y si lo hacen, lo tienen que hacer con asistencia de las grandes corporaciones farmacológicas. O sea, las parejas que no pueden reproducirse, las parejas integradas por personas del mismo sexo biológico, tienen que recurrir al alquiler, a la subrogación de vientres, a la asistencia por otros medios que son generalmente muy costosos, con lo cual hay una promoción de la no procreación, o mejor dicho, una antipromoción, una contraagenda natalista o una agenda antinatalista. Y por otro lado, algo que dijiste que me pareció fundamental destacar y lo suscribo, es que estas formas de evolución de los diagnósticos de patología, en este caso mencionaste al DSM, que es un poco la Biblia de la psicopatología, que ya se sabe, ya Allen Frances dijo hace poco tiempo en una de sus entrevistas que él mismo había sido partícipe en obviamente conflicto de intereses con las grandes farmacologías e industrias farmacológicas, farmacocorporaciones, quise decir, para aumentar el grado de patologías, para incrementar la patologización de las sociedades,
y dejarlos supeditados a tener unas sociedades, bueno, anestesiadas, narcolépticas, bajo el influjo de sustancias que enriquecen a las arcas de estas megacorporaciones. Y por otro lado también para, bueno, ya lo dijo también Leon Eisenberg, que él había creado el trastorno de hiperquinesis o de desatención en los niños, el tema del síndrome desatencional en los niños, para meterles Ritalina. Y hoy tenemos muchos niños con problemas coronarios que los diagnostican hiperkinéticos y les dan Ritalina, o al revés, los sobrediagnostican con patologías como el autismo, que no están probadas, para meterles medicación y psiquiatrizarlos. Esta psiquiatrización forzada es control y es una falta de libertad con la que se enriquecen también muy pocas manos. Y además una cuestión es que hay una selectividad donde la homosexualidad, es verdad que fue tomado en algún momento como una patología psicológica, psiquiátrica, dejó de estar en estos manuales y vamos camino también a que otras posibles aberraciones como la pedofilia también dejen de estarlo y que sean prácticas asumidas culturalmente como aceptables, como que son cosas que van cambiando de acuerdo al tiempo, los usos y las preferencias de las personas. Entonces también hay un ataque a la infancia, hay un ataque a nuestros hijos, hay un ataque a las juventudes. Entonces hay que estar muy atento con esto, porque el DSM no es no es un manual inocente, justamente estereotipa y a nivel universal fija las patologías, pero también hay un exceso, ¿no? Es decir, las últimas versiones, las últimas ediciones de este manual ponen al luto o a tomar café en exceso como patologías psiquiátricas, dignas incluso de ser medicadas. Y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que esto está siendo impulsado por agendas internacionalistas y por megacorporaciones que se enriquecen con nuestra salud, o mejor dicho, con la imposibilidad de que tengamos una vida natural saludable, ¿no? Esto es muy importante. Suscribo esas cosas que vos dijiste que creo que son sumamente graves. Vale, y para dejar el tema este de síndrome de Medea, una última pregunta es, por ejemplo, ¿por qué antes las mujeres éramos diagnosticadas con histeria y ya parece que ha desaparecido, ¿no? Ahora a lo mejor está disgregada en otro trastorno histriónico, límite. Entonces, yo tengo la teoría de que a lo mejor no ha desaparecido, sino que lo han disgregado en varios trastornos, pero que seguimos, a lo mejor algunas lo tienen, ¿no? Pero que ya no se clasifica como histeria de forma general, sino que le han puesto ya otros nombres, otras clasificaciones, sobre todo las del tipo B de personalidad, las que están en la clasificación B, que suele ser eso, los histriónicos, límite, los narcisistas. Entonces creo que estamos ahí, que no se ha eliminado la histeria, sino que se ha convertido en otro tipo de trastorno. Porque eso me parece muy extraño, que antiguamente nos llamaban histéricas o que padecíamos de histeria y ahora ahora desapareció eso. Entonces, para mí es extraño ese tema. Sí, No sé si bueno, tendrá que ver con eso, con Medea, un poco la locura femenina, no sé si tendrá que ver. yo creo dos cosas. Primero, estoy de acuerdo en que puede haberse disgregado lo que antes se encuadraba en la primer forma de neurosis, cuando se empezó a estudiar y a definir la idea de neurosis, la primera forma que adquirió es el de histeria, y era algo que al principio se le atribuía exclusivamente a las mujeres. Luego la idea de neurosis histérica no fue privativo de la mujer ni de lo femenino. De hecho, cuando Freud iba en los sanatorios de San Petrier junto a Charcot y aplicaban la neurosis para hacer curaciones de mujeres que
se desconocía bien cuál era la patología que tenían, se discutía si su problema era neurológico, si eran epilepsias o si eran convulsiones o tenían alguna parálisis producto de alguna afección neuronal, o sea, si había un componente orgánico en esa patología, o con los recientes, trabajos en psiquiatría y además Freud, que introducía también algo que era el psicoanálisis o la psicología profunda, pretendía demostrar con la hipnosis de que no, que una persona hipnótica en estado de hipnosis podía moverse perfectamente, pero que cuando volvía a estar consciente, tenía una parálisis o no podía mover alguno de sus miembros. Se le atribuía a la mujer y se relacionaba, de hecho, histeria viene de la palabra histerium, que viene de útero, exactamente. Creo que era Aristóteles, ¿no? Que decía que se movía el útero y eso es lo que no producía la histeria, ¿no? Exactamente. Aristóteles, ¿no? Creo que era. Por eso es una patología que ya desde la nominación, desde lo nominativo, remite a la mujer, a lo femenino, porque es una patología del útero. Pero fue la primera forma que le permitió a la psicología entender a la neurosis como algo, como una enfermedad de la mente y no del cerebro. Es decir, cuando se estaba forjando la idea de que existía la patología psicológica o psiquiátrica, es decir, una patología de la psiquis, del alma de la persona, y ya tratar de desprenderlo de la ciencia médica neurológica. Pero también, primero la diversificación que ha tenido eso, que vos mencionabas, pero también yo creo que hay la Europa a la que le hablaba Freud, por lo menos cuando definía esto, era una Europa que estaba saliendo de las simientes de la Europa de la Reina Victoria, donde el rasgo distintivo de esa época era lo represivo, la represión y la fiebre higienista sobre el deseo sexual, la idea de la represión sobre la sexualidad de la persona. Hoy vivimos también en una época donde el rasgo distintivo es la angustia, es decir, la posmodernidad, esta idea de modernidad líquida de Bauman, de era del vacío de Lipovetsky, esta idea de muerte de los grandes relatos de François Lyotard, esta idea cada vez más arraigada de un hombre que ha perdido la capacidad de ser hacedor de su propio destino, que ha perdido las metas, las expectativas. Como dice Augusto del Noche, un hombre atélico, anutópico y anaxiológico, es decir, sin fines, sin utopías y sin valores. Esta idea de un hombre que ha perdido el horizonte y la capacidad transformadora de la realidad, que no se siente protagonista de su propia existencia, la fuga en el instante, esta idea de pensamiento débil que nos trae Gianni Bátimo, esta era de la seducción de la que hablaba Jean Baudrillard, estoy hablando de todos autores postmodernos, hace que el hombre abandone ese mundo caracterizado por un psiquismo diezmado y amenazado por la sociedad represiva de la naturaleza biológica humana. El hombre se ha liberado de todo eso, la revolución cultural, la revolución sexual, los 60, el hipismo, la escuela de Frankfurt, ¿no? la nueva izquierda, el mayo francés, la imaginación al poder, prohibido prohibir, esta juventud emancipada desde lo cultural, nos avisora que las promesas de la modernidad ahora ya no tienen que luchar con las sociedades represivas y por lo tanto lo que vivimos es un periodo angustioso, un hombre que se ha quedado sin metas, que acelera en el vacío, que se siente en un estado de falta de horizontes. Y entonces también creo que la histeria ha quedado un poco en desuso por la prefiguración de la subjetividad que nos imponen los desafíos del siglo XXI. Hoy vivimos en una subjetividad hiperconectada, hipernarcisista. El rasgo distintivo de la sociedad es ese narcisismo exhibitivo de las redes sociales, donde todos tenemos que mostrarnos fantásticos, maravillosos, con un estado óptimo de salud, con cuerpos exuberantes, voluptuosos, siempre espléndidos.
Y hay falta de un ser contemplativo, un ser reflexivo, un hombre que ha perdido la capacidad interiorista de autocomprenderse en diálogo con uno mismo. Por eso también creo que no estamos en una época donde la histeria va a ser la vedette, como lo fue de alguna manera, en el sentido de que va a ser la vidriera del estudio del psiquismo humano, sino que ahora estamos en un momento histórico que se caracteriza por un hombre que ha perdido el sentido de las cosas, que se pregunta por el sentido de su existencia, que incluso lo ha logrado todo en términos materiales, que lo ha logrado todo en términos profesionales. Sin embargo, siente un estado incluso de estado post-agónico, post-orgiástico, diría Baudrillard, en el que se siente insatisfecho. Es un gran estado de insatisfacción. Y junto con ello se avisora el fracaso del proyecto moderno que nos ponía a la modernidad y a la ultramodernidad, porque en última instancia la posmodernidad es una modernidad por exceso, no por defecto, es una exacerbación, un paroxismo de lo moderno. El proyecto moderno llega a un fracaso porque en su cumplimiento y en su realización no logra que el hombre alcance un estado de plenitud. El hombre es hedonista, consumista, opulento, pero está insatisfecho. ¿Por qué? Porque la felicidad en sentido de plenitud, de realización, como la pensaban los griegos, esto que llamaban la eudaimonía, la vida buena y la vida feliz, no se ha concretado. La modernidad nos puede dar tecnología, nos puede permitir esto, hablar en directo desde España, Argentina y viceversa, pero no nos hace mejores ni más plenas personas. Y creo que por eso, de alguna manera, es que hoy esas cuestiones de la histeria no son las que más gobiernan o las que más abundan, las consultas clínicas de personas que van a visitar a un psicólogo o a un psiquiatra. Me parece a mí, es una apreciación sí, por el espíritu de la atmósfera de época que se percibe y que se respira, ¿no? Y quiero decir, que yo también, por ejemplo, la pirámide esta de Maslow, que dice que Maslow, que tiene la primera, hay necesidad de primaria, otra secundaria, otra terciaria. Entonces yo llego a la conclusión de que en Occidente hemos alcanzado la cima de la pirámide. Entonces por eso no hemos perdido el sentido, porque ya no hay nada más por lo que luchar. La gente de África, por ejemplo, tiene que luchar por comida, por sobrevivir de todas las formas. Tienen motivos por los que luchar, por los que vivir, pero una vez que llegamos a la cima, yo creo que ya no, que perdimos eso el sentido, como le pasa a muchos famosos que tienen todo, se suicidan, y uno se pregunta por qué si lo tenía todo. Pues yo creo que es por eso, porque una vez que lo tiene todo, por el ser humano ya pierde el sentido de vivir. Yo creo que tenerlo todo al final no es tan bueno como nos han contado. Sí, el occidente moderno, el signo actual del occidente moderno no es pelear por su liberación del yugo de nada, sino que tiene un problema endémico, tiene que pelear contra su propia decadencia. El problema del occidente moderno es su estado de decadencia, no la lucha por la liberación de nada. Es una cosa que hay que entender. Por eso está la idea esta de Occidente contra Occidente. Occidente se cuestiona a sí mismo, respeta las tradiciones arcaicas del mundo de Extremo Oriente, pero reniega de sus bases cristianas, reniega de sus religiones ancestrales, echa por tierra cualquier tipo de espiritualidad propiamente occidental y aboga, ¿no?, por ideas que en última instancia son autodestructivas. El progresismo forma parte para mí es la bandera que tremolea la sintomatología de la autodestrucción de Occidente. Pero claro, es así, yo estoy muy de acuerdo con esto. Y también escuché en un vídeo suyo, una entrevista,
que decía que el progresismo era el hijo del liberalismo, porque primero vino el liberalismo y eso permitió que surgiera el progresismo. Bueno, lo que pasa es que esto no lo digo yo, lo dicen los mismos autores de la revolución cultural, el mismo Gramsci, cuando escribe sus diarios, él dice que le debemos al mundo moderno el carácter, la búsqueda del carácter revolucionario, emancipatorio, la idea de emancipación, que es una idea muy kantiana, pero que está impreso durante todo el siglo de las luces, en toda la ilustración, esta idea de la emancipación, de la libertad como emancipación, como liberarse como libertad negativa, salir del yugo, liberarse del yugo de un otro que me oprime, y que le debe a la reforma protestante la inmanencia, el inmanentismo. Entonces, en el fondo, el relativismo de valores que vivimos hoy, es, digamos, del progresismo, es producto y consecuencia de la burguesía, de la ideología pequeño burguesa liberal del siglo XVIII. Es decir, el progresismo es un hijo del liberalismo. Y esto lo dicen los propios cultores de la progresía, por varios motivos, porque en ellos, por ejemplo, se figura la idea de una moralidad consecuencialista. ¿Qué significa el consecuencialismo? Que todo está bien excepto que perjudique a otro. Mientras que no molestes a otro, podés hacer tu vida. El consecuencialismo lo que hace es que lo bueno y lo malo es relativo, por eso hay un relativismo en el consecuencialismo, y es relativo a qué, respecto de qué es relativo. En relación, es poner al obrar humano en relación a las consecuencias que acarree sobre otros. Entonces, yo lo que puedo obrar es cualquier cosa que se me ocurra mientras no perjudique a un otro. Y acá hay dos problemas. Uno, que no hay un obrar que pueda ser indigno. Por ejemplo, la zoofilia. ¿A quién molesta la zoofilia? Mientras que no lastimes al animal, la zoofilia podría ser una práctica legítima. No importa si eso denigra a la persona. Es decir, no hay una moralidad que nos puede llevar a caer en la deshonra, en la ignominia. Segundo, el consecuencialismo y el relativismo posmoderno, progresista, hoy diríamos también vinculado a la socialdemocracia moderna, y a una centro derecha meliflua también, el consecuencialismo también presenta una suerte de indiferencia con el otro, porque el decir que yo obro bien mientras no moleste a otro es también es una suerte de decir que no me importa el otro. Es decir, no hay un compromiso con el otro. El bien obrar tiene que ser me entrego al otro, busco el bien del otro activamente, no el mientras no moleste, el mientras no haga daño, porque ese mientras no implica un desapego y una indiferencia respecto del otro. Yo no, ahí está lo del nostálgico, no me resigno a creer que el bien obrar sea solamente el no molestar a otros, hacer lo mío sin molestar a los demás. Yo creo que el sujeto moral es un sujeto reflexivo, pasible de arrepentimiento, por ejemplo, pasible de enmienda, es decir, aquel que se arrepiente por algo que hizo mal y vuelve y lo hace bien, o aquel que entrega directamente su vida al servicio de los demás. Ahí está la moralidad con la que yo quiero comulgar y quiero creer que no se ha extinguido. No hay lugar en el consecuencialismo, del relativismo, de los valores del mundo ultramoderno, lugar para eso, para una vida de entrega, de compromiso con un otro. El otro es alguien del que tengo que prescindir al punto tal de reducirlo a un conviviente al que tengo que evitar molestar. Como si se tratara de un consorcio, viste que entre los vecinos, mientras que vos respetes los espacios comunes, vos tenés que tratar de vivir en armonía con tus vecinos, con los demás, molestar lo menos posible. No. El bien obrar tiene que ser un compromiso activo por hacer a los demás que vivan mejor,
que estén mejor, ¿no? Y eso se ha perdido, se ha disuelto en este mundo decadente en el que hoy estamos viviendo. Claro que se ha perdido ese espíritu ¿cómo te digo yo? De ir a un proyecto común, de mirar por nuestro pueblo, de con nuestra comunidad. Y de hecho hay estudios que dicen que en los países donde hay más comunidad hay menos delitos que los individualistas, que como Estados Unidos, que nada más que hay competencia, individualismo, porque uno dice, yo voy a atracar a este que no me conoce de nada y después a lo mejor me escapo y no hay consecuencias. Pero si hay una comunidad, ya tú piensas qué va a pensar de mí la gente, el estigma que voy a tener toda la vida. Entonces, la comunidad te hace, te impide o te disuade de que tú cometas delitos. Hay más relación entre uno y otro y te sientes más arropado. No, si tú vas a atracar a alguien, sabes quién es esa persona. En los pueblos pequeños todo el mundo se conoce, pero en las ciudades grandes, pues como no nos conocemos, tú pierdes la empatía por lo extraño y no ves las consecuencias tanto como si fuera una comunidad pequeña y estrecha. Tal cual, sí, sí, efectivamente. En el fondo lo que prima es una exaltación y una exacerbación del individuo. En el fondo es una lógica individualista de pensar el bien hacer. Es lo que vos decís, la falta de un proyecto común, la pérdida de un sentido, hay una falta de esencialismo. Es decir, queda todo desprovisto de una esencia. El bien hacer de las cosas es buscar la plenitud de la esencia última, del ontos, del ser del otro. Acá lo que hay es una especie de relativismo que implica digamos, delimitar las fronteras, fronterizar los espacios. No me asfixies, no invadas mi espacio, no me invadas, vos ahí, yo acá, no nos molestemos. Eso es muy individualista y es una lógica con el que el progresismo no ha sabido dialogar. Por lo tanto, el colectivismo extremo, porque esto también quiero decirlo, y el individualismo extremo, ambas cosas enajenan y degradan a la persona humana, la niegan, la denigran, la cosifican, le dan una terrible estrechez. Claro, pues había que buscar un equilibrio entre el colectivismo y el individualismo, una cosa Un equilibrio, entre medio. sí, sí, pero no quisiera caer en promediar. Sacamos un promedio, ¿sí? Como si fuera entre dos extremos, bueno, llegamos a mitad de camino. No, hay que superar la idea de colectivismo, hay que superar la idea de individualismo, la idea de comunidad organizada, la idea de una sociedad. A ver, ya los griegos cuando hablaban de polis, que eran las unidades políticas, eran unidades que eran reflejo del individuo. O sea, el individuo, el sujeto inmerso a la polis, se corrompía en la medida en que la polis era corrupta y viceversa. Por eso el delito de destierro era tan denigrante, porque cuando una polis te expulsaba era porque consideraba, so pena de juicio mediante, de que vos eras un corruptor de la polis, de la sociedad. La polis tenía que permanecer pura, y la polis a su vez era la agregación de familias, los antiguos oikos. El oikos era la unidad familiar, que construyendo lazos de solidaridad entre las distintas familias, organizaban una comunidad a lo que llamaban polis. Esa armonía no es la mera colectivización insectificante del comunismo, por ejemplo, donde todo es estatal, donde el sujeto no tiene propiedad privada, donde el sujeto es una mera consecuencia del todo, donde el todo es aplastante, ni tampoco el individualismo extremo, donde la indiferencia para con los demás termina también perjudicando al propio individuo. El hombre que no teje lazos con los demás también está condenado a periclitar, a la perdición. Nosotros tenemos un instinto gregario que nos impulsa a vivir en comunidad y construir lazos de mutua correspondencia y solidaridad
para crecer, para nutrirnos de los demás y para aportar algo. Cuando uno trabaja, no solamente trabajo por una paga, por dinero, trabajo para contribuir de alguna manera a la comunidad y solucionar a ese todo y a ese conjunto problemas, resolver situaciones, el profesional de la psicología, el profesional de la salud, es decir, todos, el abogado, el contador, todos tienen un rol para hacer que ese todo conjunto funcionen como engranajes y hagan la vida mejor de todos en un conjunto. Por eso yo no tomaría la idea esta de ni individualismo ni colectivismo como el mero promedio de ambas cosas, sino como una superación, como algo distinto. Estamos en la vereda de enfrente de esa disyuntiva, que nos tengan que hacer elegir entre individuo o colectivismo total. No, no, ni lo uno ni lo otro. Esto es una idea con la que yo tengo mucha resistencia a esta cuestión, a este dualismo. Este es uno de los pocos binarismos que creo que deberían ser superados, porque no es un binarismo natural, es una falsa disyuntiva del mundo moderno. La idea del todo o el individuo como cosas que pueden llegar a ser antagónicas. El todo y el individuo se complementan, no antagonizan, no están enemistados el todo y el individuo, ¿no? Y de hecho, Murray Rothbard decía que estaba a favor de la venta de niños, que no hubiera orfanato, sino que se vendiera a los niños, porque así va a ser mejor cuidado que un orfanato. Entonces, yo veo esto, que el liberalismo no tiene una moralidad, sino que es todo en beneficio del capital, del dinero. Mientras que sea beneficioso para el capital, le da igual la moralidad que haya, si es digno, si no, si es inmoral, que ha perdido esa moralidad. Y entonces, pues yo tampoco me siento ni en la izquierda comunista, ni en la derecha esta liberal, que es la que sigue el Agustín Laje, Danan y el Milei, que parece que son dos polos opuestos, pero que al final ninguno de los dos creo yo que nos viene bien a la sociedad. Sí, hay un tema ahí que es clave, que es el hecho de que, a ver, dijiste algo de la venta de órganos, de la venta de Venta de niños. órganos de niños. Bueno, esto es la lógica, es decir, el liberalismo adolece de una patología, su afrenta con el Estado, que es un dogma antiestatista, decir que el principio y el fin de todos los males es el Estado, que es un dogma liberal, lo lleva a caer en una idolatría de los mercados. Creen que los mercados pueden resolverlo todo, y entonces todo aquello que pueda formar parte de un mercado es lícito. Incluso si la persona en estado de desesperación tuviera que mutilarse, que eso sería en última instancia vender sus propios órganos, para sobrevivir. Fíjate que ahí tienen un problema. Ellos no son injustamente benevolentes con el mercado e injustamente lapidarios e implacables contra el Estado. En realidad, el Estado no tiene que ser ni grande ni chico, tiene que ser un Estado fuerte, que define, que contribuya y que viva armónicamente con el sector privado. Esta lógica privatista, minarquista, antiestatista, anarcocapitalista, es muy dañina, y es una idea que ha calado también en una juventud que ha reaccionado contra el progresismo, pero que ha desviado el camino, porque, a ver, saltan de la sartén para caer en las brasas. Creen que el estatismo es malo, pero abrazan las ideas pro mercado de una manera ingenua, una manera absolutamente neófita. Ya lo digo, decía, el mercado no solo no lo resuelve todo, genera grandes complicaciones en muchos aspectos. Y puede ser, digamos, el mercado puede ser instrumento de una razón, valga la redundancia, instrumental, utilitarista. El mercado ha sido artífice de la cosificación y la construcción de un objeto mercantil de la propia persona humana. De ahí que la venta de órganos y la venta de niños forman parte de un ideal posible del liberalismo extremo. Lamentablemente, ¿no?
Claro que te lo venden todo como que existe la libre competencia y después cuando ve quién maneja las grandes corporaciones son los mismos. Entonces tú dices, ¿dónde está la competencia real? O contra Amazon, ¿cómo puede competir una empresa pequeña o una empresa local? Entonces habrá que proteger también las empresas locales y que esas grandes empresas no tengan poder para hacer todo, para cancelar a la gente, como hicieron con Donald Trump. Me parece que las empresas gobiernan, tienen más poder que los propios estados hoy en día. Por supuesto. Primero, negar la realidad corporativa y la privatización del poder de los intereses supracapitalistas que están por encima del poder de los estados. Si los estados son malos, es porque cometen un terrible delito de felonía y los estados son malos porque están al servicio de intereses privados, de intereses usurarios, de la usura internacional, de especuladores y buitres, que son los verdaderos enemigos de la libertad profunda del hombre. Primer punto. Segundo punto, los estados, es verdad que te roban con impuestos, pero te roban con impuestos para pagar las deudas que especuladores capitalistas privados que tienen incluso los bancos centrales que tanto detestan, como la misma Reserva Federal, para la emisión de billetes que mantienen a las economías supeditadas, subordinadas de rodillas, genuflexas a sus pies. Tercer punto, la idea esta pro mercado, que todo lo resuelve y demás, los economistas más encumbrados, más autorizados, dicen que el modelo de plena competencia, de competencia plena, de oferta y demanda, de que los precios los firma la libre competencia de distintos actores que tratan de competir por un mejor bien, de mejor calidad y a un mejor precio, es un idílico y es una construcción teórica para entender cómo funciona el modelo de mercado desde la teoría, pero que en la realidad nunca existen los modelos de competencia plena. Los teóricos liberales y economistas liberales más, insisto, destacados, dicen que esto es una modelización para enseñar la ciencia económica y la teoría económica a los estudiantes de economía en la universidad. Ahora, en la realidad, los esquemas de competencia plena rara vez se dan. Muchísimas veces, la mayoría de las veces, tienden al oligopolio y al monopolio, y los liberales pro mercado, cuando uno cuestiona sus lógicas pro mercado, te contestan con recetas de libre competencia. Es decir, cuando cuando un objetor, como puedo ser yo, como puede ser vos, de la lógica de los mercados, dice, bueno, pero las prácticas de dumping, o sea, que grandes corporaciones vendan por debajo de los costos de producción para destruir a su competencia, esto es algo que va fuera de los mercados. Y dice, no, bueno, pero si la cosa tiende a monopolizarse es porque el que logró el monopolio te está dando bienes de mejor, es un benefactor social, dice, porque te da mejores productos a un mejor precio y un largo etcétera de beneficios, y si no lo hiciera, vendría otro competidor y lo eliminaría, como si esto fuera posible y no formara parte de una abstracción, de una construcción teórica para explicar los modelos de mercado. Entonces terminan también incurriendo, creyéndose su propia mentira. Cada vez que vos querés objetarle una idea liberal, te contestan con modelos de plena competencia. Es decir, no, bueno, pero si yo tengo una persona cobrando salarios de miseria y tiene que salir a vender sus órganos porque no le queda otra para mantener a su familia, es porque está obrando desde su libertad individual y nadie lo obliga, nadie le puso una pistola en la cabeza para que salga a vender sus órganos. No, no. La verdad es que la competencia en el mercado laboral es muy desigual. Lo que ha pasado hoy y con el mundo tecnificado que tenemos es que, el trabajo asalariado muchas veces se ve desprovisto de fuerzas para enfrentar al aparato, a la monstruosidad capitalista, y la asociación en sindicatos y demás, la unión hace la fuerza bajo esa consigna, es lo que le permite hoy mantener ciertos estándares de dignidad laboral. Bueno, el liberalismo para esto siempre va a responderte con alguna receta de un modelo de competencia plena,
que los mismos teóricos de la ciencia económica desmienten como una posibilidad real. No existen Claro, en la realidad los modelos de competencia plena. y que después quien lo está gobernando todo es los mismos, el BlackRock, el Blackstone, son Claro. grandes capitalistas que se disgregan en varias empresas con otros nombres, pero al final todo va al mismo capital. Y Son grupos de después, inversión. ¿cómo? Grupos de inversión, grandes grupos de Eso, inversión que tienen capitales puestos en las más diversas economías, desde Silicon Valley hasta capitales especulativos, compra de títulos, letras, bonos de deuda. Es decir, en Argentina, por ejemplo, BlackRock es uno de los principales acreedores de la deuda pública, ¿no? Y nos mantiene a su merced. El problema es que no tenemos un Estado suficientemente soberano para enfrentarlo, no el Estado en sí mismo como problema. Y esto es una realidad que los liberales se niegan en general a ver. ¿Por qué? Porque tienen un dogma prefigurado, una lente que les impide ver si es estatal es malo, si es privado es bueno. Entonces, no reniegan de la existencia de algunos especuladores como George Soros, de algunos actores que pueden llegar a tener algunas fundaciones como la Fundación Rockefeller o la Open Society, pero en general su defensa al capitalismo recalcitrante los hace tener una miope visualización de que los enemigos de la libertad que tanto defienden los liberales no son los estados, sino privados, corporatizados, y agrupados en élites económico-financieras que han logrado doblegar las identidades soberanas de los Estados-naciones y las tienen a su merced. claro, porque las fundaciones de Soros son privadas. Y entonces se ponen Lógico. donde el Estado que lo permite, pues ahí se instala. En la universidad que la dejen. Y si hubiera un Estado fuerte, pues diría aquí prohibido Soros, como hacen en Rusia, que Uh -huh. está prohibido Soros totalmente. También han prohibido la pornografía en Rusia. Entonces el Estado yo creo que tiene una función muy importante para ordenar la sociedad, o promover ciertos valores, una cierta moralidad. Y, por ejemplo, también el liberalismo, por ejemplo, mmm, dice que siempre el producto mejor, el que se va a vender mejor, el que va a tener más éxito, y después muchas veces vemos que se venden porquerías, o como esto del arte invisible, que no vale nada, o estafas, pero como la primera vez novedoso, nadie lo conoce, todo el mundo lo compra y después ven que no vale para nada, producto de estos milagrosos. Entonces no quiere decir que el producto mejor, que el producto que más se venda no quiere decir que sea el mejor, sino que puede estar camuflado por mucha estrategia de marketing o por la misma novedad de que la gente no sabe si va a ser bueno o no. Uh -huh. Entonces hay mucho idealismo en la teoría del liberalismo que después en la práctica no vemos Uh que no -huh. se cumple. A ver, yo quiero aclarar esto. Yo no soy estatista, no le rendo ninguna pleitesía al Estado. Si el Estado es un Estado cipayo, como le decía acá Jaureche, un gran intelectual argentino, si el Estado es cipayo, si el Estado es entregador, si tenemos un Estado traidor, un Estado felón, yo soy anarquista, yo no quiero Estado. Si tengo un Estado que va a entregar a su pueblo y a su patria y a su nación, no quiero Estado. Soy el primer antiestatista. Ahora, así como no le rindo pleitesía al Estado, no le rindo ninguna pleitesía al mercado. No creo en el Dios mercado, porque no creo que los mercados sean esos intereses que tienen que venir de afuera, a los cuales nosotros tenemos que agradar. Esta lógica prostibularia de que nos tenemos que maquillar y ser lindos para que nos elijan y vengan a invertir acá. Yo creo que el mercado es la fuerza de trabajo de los argentinos o de los españoles, las fuerzas vivas de la sociedad en función. Es decir, yo no necesito el oro de la banca especulativa, yo necesito el trabajo de seres humanos de carne y huesos comprometidos con el interés de la nación. Eso es lo que necesito para ser una nación pujante, soberana, autodeterminada y libre. El trabajo es lo que hace
a la riqueza de las naciones. Por eso Adam Smith, que es un economista clásico, creía en la teoría del valor trabajo y no como la Escuela Austríaca de Economía, que suscribe a un debate teórico, el Methodenstreit de fines del siglo XIX, de Karl Menger, que fue un poco de los fundadores de la Escuela Austríaca, que adhiere a la teoría del valor utilidad o la teoría subjetiva del valor, que por eso lo hace neoliberal. Es mentira que los austríacos no sean neoliberales, liberales libertarios. En 1938, en el coloquio Lippmann, se discutió con presencia de von Hayek y de von Mises si era lícito llamarse o no neoliberales. Y Walter Lippmann no era precisamente un hombre amigo de los libres mercados, sino que era un pope de las grandes usinas de poder a nivel globalista, y es un poco el que le dio impulso político a la Escuela Austríaca de Economía. Es mentira que Karl Menger gana esta batalla intelectual. Precisamente al revés, la pierde. Y porque pierde la batalla intelectual de la Escuela Austríaca, es que la Escuela Austríaca queda como sin manchas respecto de otras escuelas de economía, y por las cuales Lippmann decide promoverla. Porque a la Escuela Austríaca de Economía no se le podía atribuir ningún fracaso histórico, porque sus teorías nunca se aplicaron. Y sus teorías nunca se aplicaron porque perdió la batalla intelectual con las escuelas historicistas alemanas. Escuelas historicistas alemanas, donde, por supuesto, después la misma obra de von Hayek, la idea de la fatal arrogancia y demás, hay un retorno a estas ideas históricas, de economía vista con perspectiva histórica. Esta abstracción de la historia, este reniegue de la historia de los austríacos, los hace perder una batalla intelectual, y eso es lo que los deja también blindados de que no se le podía achacar de que sus teorías sean malas, porque no se le podía atribuir ningún fracaso histórico real. Y por eso se les dio el lanzamiento, porque es el lugar donde todos los liberales en este último tiempo, incluido Rothbard, incluido algunos que mencionaste, Hoppe y un largo etcétera de estos intelectuales, es donde se terminaron encolumnando todos los liberales, porque a la escuela de Chicago, con Milton Friedman, se le achacó la Operación Cóndor y venir a imponer ideas de reforma neoliberal que fueron un fracaso en el cono sur de Iberoamérica, como es en Chile y en Argentina. Es decir, como a los austríacos no se les podía contabilizar derrotas históricas, es que ahora hay un resurgir, una ebullición de estas doctrinas, y atrás de la cual se metieron todos los liberales. Pero no es porque ganó su debate teórico, es porque lo perdió respecto de otras teorías vigentes en la misma época, sobre las cuales quedaron al margen, y como escuela marginal quedaron blindados, quedaron eximidas de fracasos históricos a los cuales se les puedan atribuir. Ningún fracaso, digamos, ningún logro en la propia Austria, bien digo, ningún logro económico logró la Escuela Austríaca de Economía. O sea, en Austria no logró absolutamente ningún, y muchos de los teóricos fueron funcionarios también de gobierno o asesores, como lo fue von Hayek de la mismísima Margaret Thatcher en la década del 80. El único milagro económico que se dio en Austria se dio en Bergel, en un pequeño pueblo donde se aplicó la teoría económica de un argentino, de un germano argentino, Silvio Gesell, que aplicó las teorías del orden económico natural, que no es lo mismo que orden económico espontáneo. Y el orden económico natural implica la teoría cualitativa de la moneda, no cuantitativa como los monetaristas de Chicago. La teoría cualitativa del valor, que implica que en última instancia el valor de la moneda está dada por la riqueza que produce el trabajo, que a su vez la producción simboliza. La moneda es un reflejo de la producción, y la producción es un reflejo del trabajo humano puesto allí. Que esto quede claro, y le quede claro a quienes abogan y se arrogan hablar de los debates teóricos ganados por la Escuela Austríaca de Economía. Ningún milagro económico hubo en la propia Austria por estas ideas,
sino por ideas totalmente, realmente marginales como la de Silvio Gesell y su orden económico natural, que logró, aplicando la teoría de la moneda oxidable, hacer que el trabajo de la gente, a través de un sistema de cuasimonedas, que el trabajo de la gente saque adelante a una localidad que estaba en plena crisis económica. La producción y el trabajo de gente de bien es lo que trae libertad y, bueno, plena economía. Vos sabés, Umi, que hay una cuestión. Llevamos 1 hora y media de charla y nos quedó, y yo, como acá son las 7 de la tarde, yo tengo otra entrevista en breve. Vale. Me comprometí. Entonces yo te propongo lo siguiente, porque el tema Cristo Hiperbóreo es un tema apasionante, por eso escribí sobre el tema. Hagamos una segunda, Vale. ¿te parece? Una segunda charla y vamos, si querés, de lleno a la próxima a ese tema. Y ahí desplegamos hora y media más, no tengo problema, nos quedamos toda la tarde. Pero me da miedo que, digamos, esto se tornó tan interesante, este ida y vuelta y demás. Me siento tan cómodo, justamente, que se me fue el tiempo. Hay muchos temas. Hay muchísimo. Entonces, me veo en la obligación de decir, bueno, como ahora tengo otra entrevista, prefiero fragmentarla y le dedicamos otro capítulo entero a ese tema que sé que a vos te interesa, y te agradezco que manifiesten un interés porque, bueno, es un tema controvertido y que, bueno, que despierta controversia y al mismo tiempo, por lo menos a mí, fascinación. Vale, pues entonces, si quieres, pues eso lo dejamos para otra entrevista y ya nos centramos en eso. Puede ser sábado que viene, no tengo problema. Después, vale. después lo vemos bien, pero sí, en principio lo coordinamos, pero sí, dejemos, qué sé yo, esto pendiente, porque si lo desarrollamos ahora lo vamos a hacer de mala manera. Claro. Y siendo injustos con el tiempo que amerita, lo vamos a abordar de manera, por lo menos, poco seria, porque no lo vamos a poder abordar profundamente, digamos. Así que, bueno. Vale, y perdone por eso que me he ido de un tema a otro, porque me interesa varias cosas. Son las mejores así de vuelta, son los mejores diálogos. Los que nos van llevando, el propio diálogo nos van llevando. Pero como sé que vos tenías una particular predisposición a hablar del tema de este libro, acá lo tengo, mirá, lo había traído, me había incluso preparado algunos puntos. Este libro se llama Jesús Cristo, Príncipe Hiperbóreo, una visión teándrica de Occidente y la cristiandad, un libro polémico. Como sé que te había despertado la curiosidad y el interés, yo prefiero abordarlos con más despliegue y seriamente. Lo fraccionamos en otra entrevista del tiempo que sea, 1 hora y media, 2 horas, no tengo problema. Pero ahora no me va a alcanzar el tiempo porque estoy entrando en otra charla en minutos. Vale, pues le doy muchas gracias por haber participado en mi canal. Y me ha parecido muy interesante todos los temas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me he sentido muy cómodo, muy a gusto. Y la verdad es que sí, empezamos hablando sin saber a dónde íbamos a terminar, y eso es lo bueno. Terminamos hablando un poco de todo, de cultura, de feminismo, de patriarcado y de algo de economía también. Así que bueno, y que tiene mucho conocimiento, tanto de psicología, historia, sabes de todo un poco. Sí, o hablo muchas pavadas también. También es otra forma de interpretarlo. Soy opinólogo de muchos temas. Bueno, vale. que cada uno saque sus conclusiones. Uno trata de brindar lo mejor de uno. Hay muchos temas de los que tengo una opinión formada, aunque también me declaro no ser un experto. No soy un experto, yo no soy economista. Tengo, sí, personas de mi más absoluta confianza, allegados a mí, que tienen los conocimientos necesarios de los que yo aprendo y me nutro y son fuente autorizada. Una de ellas, Héctor Juliano, a quien le mando un saludo, con el que formo criterios económicos, y así con cada uno de los temas que he abordado. Uno es un explorador, es un arquegueta, como dice Alberto Bueno, un arquegueta, un buscador de conocimientos. Y bueno, eso implica una exploración y un trabajo arqueológico y genealógico del saber, que es interesante hacerlo, aunque uno no necesariamente... Mi métier es la comunicación, y mi expertise es entender cómo funcionan los grandes medios y
y la guerra por la cultura, por la forja de las ideas. Eso inevitablemente a uno lo hace abordar innumerables temas aledaños. Pero esa es mi expertise. Después todo lo demás, soy periodista, ensayista, investigador, y bueno, y un terrible curioso. Y curiositas Igual por el que más yo soy que quiero buscar el porqué de todo, Eso está investigo muy por bueno. todos lados. O yo le recomiendo una autora que de aquí de España, que se llama Cristina Martín Jiménez. Sí, sí, la Ah, lo conozco, conoce, ¿no? la he entrevistado en mi canal, Ah, no cuando sacó sabía. el libro La verdad de la, no quiero De decir la el nombre. pandemia, de Sí, la sí, pandemia. bien. Y los amos del mundo Sí, también. sí, sí, sobre el tema Yo me Club acabo de Bilderberg. leer, el de la pandemia me lo acabo yo de leer hace poco. Ujú. Sí, sí, la conozco a Cristina Martín Jiménez. Y ella habla de todo eso, todos los poderes que nos ha llevado Bueno, es una a colega ella, actualidad. es doctora en comunicación, o sea, estamos en una misma línea del campo del saber y ha investigado, sí, los poderes ocultos, sobre todo el Club Bilderberg y demás. Así que es muy interesante y la sigo sus publicaciones, sí, desde luego que la conozco. Vale, pues entonces muchas gracias por participar y también gracias a nuestros espectadores por estar viéndonos y nos vemos entonces para el próximo sábado para continuar con la charla. Será hasta la próxima, muchas gracias por la invitación y te felicito por este emprendimiento, estos sábados patriarcales que has decidido, bueno, entregar a tus seguidores, regalarle este espacio que le has regalado a tus seguidores. Así que, bueno, muchos éxitos y gracias por la invitación. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.